A ver, vamos a empezar a ver quiénes están acompañándonos el día de hoy. ¿Nos pueden poner ahí de qué empresa se conectaron? Gracias, Fabiola. Gracias, Eduardo. Laura. Muy buenos días. Excelente. Plastonium, IDAC Internacional. Perfecto. Hola, contadora Norma, ¿cómo estás? De EXA, Urglobal. Buenos días, ¿cómo están? Gloran. Buenísimo. Muy buenos días. Entorno Industrial, ¿cómo estás, Emma? De Proveen, muy bien, Scumex, muy bien, perfecto. Pues muy buenos días a todos. Es para mí un honor estar esta mañana compartiendo un rato, para aproximadamente 40 minutos. Vamos a ver el día de hoy un poquito de todos los cambios que vienen en Carta Aporte para que todos tomemos las previsiones que correspondan respecto a este tema. Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio. ¿Se ve bien la pantalla, equipo? Sí, todo bien. Perfecto, muy bien. Todo Bueno, muy pues bien. el tema de esta mañana va a ser el nuevo complemento carta aporte 3.0, que aunque para todos nosotros no es algo nuevo, porque ya lo venimos haciendo, pues sí tiene ciertas peculiaridades que necesitamos tomar en cuenta. Entonces vamos a dar inicio. Y bueno, para los que no me conocen, porque muchos son clientes de membresías, pero otros no, llegaron por otros medios. Bueno, mi nombre es Janet Almaraz, yo soy fundadora de Systax Soluciones Infinitas. Me considero ser una empresaria disruptiva porque todo el tiempo estamos buscando la innovación del negocio en cuestión de poder acercar a todos nuestros clientes todas estas herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar una mayor eficiencia y poder crecer y poder sostener el negocio a través de la tecnología. ¿Cómo lo hacemos? A través de la implementación de procesos administrativos, contables y financieros. Y bueno, pues esa soy yo, una servidora, contadora de profesión, y pues vamos a iniciar. Como bien es sabido por todos, desde el 2022, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación tuvo modificaciones respecto al tema de la elaboración de carta aporte. Y esta, obviamente, pues, ¿qué es lo que nos indicaba? Principalmente que esta carta aporte nos iba a servir para poder amparar el traslado de mercancías, de bienes o mercancías por la parte de carreteras federales o la parte local o la parte de ferroviaria, de aviones, etcétera. Entonces, este artículo es el que detona este cambio en donde entra en vigor la carta aporte y sufre modificaciones en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29. Posteriormente a esto, en el tema de la normatividad de la carta aporte como tal, en la resolución miscelánea fiscal de fecha 28 de septiembre, nos indica la autoridad justamente bajo una regla que no íbamos a hacer, no nos iba a generar multas por el hecho de meter o que timbrar la carta aporte con errores. ¿Qué quiere decir? Mucha gente dice, bueno, yo no hago la carta aporte porque todavía no es exigible, cosa que no es así, ¿no? Sino que la carta aporte es exigible desde que nació. Lo único que la autoridad nos ha estado diciendo a través de la resolución, pues justamente es que tengamos la obligación, sí la tenemos, pero no nos va a multar por el hecho de que no sepamos llenarla, ¿no? Sino que podemos omitir algunos datos ponerlos incorrectos, etcétera, porque es un periodo de entendimiento, de aprendizaje por la autoridad y para nosotros, ¿no? De ver qué información más necesita, qué información necesitamos nosotros implementar. Y bueno, entonces esto viene amparado en una regla. Pero la última resolución de la miscelánea ya no trae este apartado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir del 2024 sí podemos ser susceptibles de multas por no elaborar de manera correcta la carta aporte. ¿De acuerdo? Ahora, la parte de la línea del tiempo, de cómo se ha venido desarrollando todo este tema de carta aporte, pues entró en vigor, se publicó desde el 2021 para entrar en vigor en el 2022.
Entonces, ahorita en este momento hemos avanzado por varias versiones que bien han tenido muchos cambios y en este momento estamos en una versión 3.0 en donde justo estamos en un parteaguas de convivencia entre la versión anterior, que es la 2.0, y la 3.0 que la autoridad ya modificó con mucha información, con una serie de catálogos, con una serie de campos que han venido modificando desde que la carta aporte entró en vigor. ¿De acuerdo? Entonces, el SAT publica justo la versión 3.0 del complemento de la carta aporte, la cual entra en vigor el 25 de noviembre del año pasado. ¿Ok? Y inicialmente, el periodo de convivencia con la versión era hasta el 31 de diciembre. Entonces, hasta el 31 de diciembre íbamos a tener un híbrido entre la versión anterior, que es la 2.0, con nuestra versión 3.0. Sin embargo, el SAT informa justo que se extiende ese periodo de convivencia hasta el 31 de marzo. Esto quiere decir no que el SAT nos esté dando prórrogas, etcétera, sino que constantemente el SAT está todavía haciendo cambios y ajustes para poder tener mayor información respecto a lo que nosotros estamos trasladando. Sí, no está de más mencionar que justo el tema de la carta aporte es para evitar el contrabando de mercancías. Y esto nos lleva a una situación complicada porque al no ser nosotros conscientes de que tenemos que generar este documento para poder decirle a la autoridad si soy propietario o yo estoy trasladando estas mercancías a nombre de un tercero, etcétera, pues nos podemos meter en un problema hasta de prisión, ¿no? Entonces es muy importante que tomemos conciencia de la importancia de este documento. Ahora, como bien les comentaba, el pasado 25 de septiembre, a través de la página de internet del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, lanzó su nueva versión de complemento. La reciente versión del complemento de carta aporte sustituye a la versión 2.0 y trae cambios significativos en los campos y los datos que solicita su correcto llenado, así como la incorporación de nuevos elementos en la representación impresa. Estos cambios, ahorita vamos a ir revisando, les voy a puntualizar estos cambios, pero es importante considerar que a partir de esta versión 3.0 se agregan más campos, se agregan más catálogos y se genera una representación impresa diferente a lo que hoy en día conocemos, con otros requisitos. Este comparativo que les pongo aquí justamente son las reglas misceláneas entre lo que había en 2023 y lo que ahorita hay en 2024, en donde cabe mencionar que solamente hay un cambio importante en una regla que se agrega, que es la 2.7729, en donde nos dice que la emisión de los FDIs con complemento de carta aporte, servicios de logística inversa, recolección o devolución para el traslado de los bienes y o mercancías en autotransporte. Esta regla es nueva, justo esta cambia, porque ahora también la autoridad pretende que podamos hacer el regreso o el inverso, como ellos lo llaman, de la mercancía cuando yo voy a recoger una devolución, por ejemplo, o me van a regresar el producto, entonces yo tengo que tener una carta timbrada como del efecto contrario de la salida. Entonces, esta es la única la única regla que se adicionó conforme a lo que ya veníamos trabajando. Ya todo el mundo timbrando carta aporte, pues está muy relacionado con los campos, con el llenado, etcétera. Entonces, no es nuevo esto, solamente es ajustar ciertos campos para que efectivamente la autoridad pueda tener información adicional que hoy en día no cuenta. Ahora, vamos a iniciar aquí solamente para recapitular, ¿no? Hoy en día existen tres tipos de documentos que pueden implicar la carta aporte o no, dependiendo de cómo nos movemos o cómo movemos la mercancía. Una de ellas es la forma local. Por ejemplo, si yo traslado mercancías dentro de la zona local de donde yo estoy, la obligación que yo tengo es de timbrar un CFDI, pero no le timbro el complemento de carta aporte, simplemente genero un CFDI sin complemento, que puede ser con un traslado, eso no nos exime de generar un traslado, pero no lleva el complemento de manera local, porque yo traslado mercancías y entonces mi CFDI de traslado es el que va a amparar ese recorrido. Otro caso es cuando yo traslado las mercancías en zonas federales, que también la obligación es timbrar un CFDI,
que no lleva un complemento siempre y cuando cumplamos con ciertas especificaciones. ¿Cuáles son esas? Pues que la distancia no sea más de 30 kilómetros y el tipo de transporte sea el autorizado por la autoridad. Y el último, que es el complemento de carta aporte completo, en donde sí tengo que timbrar un CFDI y también tengo que agregar el complemento. Esos son los tres tipos de documentos que podemos emitir, que todo el tiempo, cualquiera de las circunstancias en las que nos encontremos, es justamente ese es los documentos a los que estamos obligados a timbrar. Y la información técnica, como todos también saben, bueno, pues para emitir un CFDI mínimamente debo de tener los datos del emisor, los datos del receptor, el concepto, que son los bienes o productos que estoy trasladando, los impuestos, y dentro de la carta aporte, que es todo lo demás que viene señalado, pues sí nos piden serie de ubicaciones, el tipo de mercancía, las figuras de transporte. Dentro de la ubicación yo tengo que decirle a la autoridad el origen, el destino, el domicilio, a dónde lo voy a trasladar. Dentro de las mercancías, pues es si va a ser trasladado por autotransporte federal, por transporte marítimo, por transporte aéreo, por avión, etcétera. Y las figuras de transporte pueden ser operadores, propietarios, arrendatarios y notificados. Hoy en día también es importante considerar que la carta aporte requiere información incluso si yo voy a trasladar la mercancía en un auto prestado, bueno, no en un auto, más bien en un transporte prestado. ¿Qué quiere decir? Que también estoy obligado a poner los datos de ese propietario. Entonces es importante que también hagamos conciencia de este tipo de traslados que se pueden dar a lo mejor en mi empresa, pues el vecino me presta su camioneta para poder trasladar el producto, pues entonces como yo no soy el propietario, también son datos que deben de venir asentados en el documento. Entonces, esta es la parte técnica. Y en la parte de los datos mínimos que debe de llevar este nuevo documento o la nueva versión del complemento de carta aporte, son un total de 37 campos. 37 campos los que tienen que ser llenados dentro de la carta aporte. Por ejemplo, traemos pues si es transporte internacional, cuál es la ubicación, si es el origen y el RFC del remitente, el domicilio en donde ponemos el estado, el país, el código postal, la ubicación que es el destino y el RFC del destinatario, su domicilio, el tipo de mercancías en donde tengo que señalar el peso bruto, la unidad de peso, el número total de mercancías, por ejemplo. Si son, en el caso del nodo de mercancías, pues si son bienes transportados, la descripción de la mercancía, la cantidad, la clave de la unidad, el peso en kilogramos, y adicional a eso nos piden información dependiendo de lo que traslademos, si es material peligroso, si es la clave del material peligroso según los catálogos del SAT, el embalaje, la descripción del embalaje. Dentro de la carta aporte, ¿sí? Existe también ahora la versión, un ID CPP, que ese es uno de los puntos importantes que ahorita les voy a explicar. El total de la distancia recorrida, por ejemplo, en la ubicación es la fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada, la distancia recorrida. En la parte de autotransporte también dan mucho énfasis al tema del permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el número de permiso, la identificación vehicular, que incluye el tipo de vehículo, el peso bruto del vehículo, la placa del vehículo, el año del vehículo, que son datos que debemos de tener prácticamente pues metidos en nuestras bases de datos para que solamente sea seleccionar información. En la parte de seguros también es importante considerar pues que tenemos que tener el nombre de la aseguradora y el número de póliza que ampara ese traslado. Y en los tipos de figura, pues el operador, ¿no? El que va a manejar el transporte, su RFC, su número de licencia y nombre de figura. Todos esos son los datos mínimos que debe de llevar este documento, el complemento carta aporte en la versión 3.0. Ahora, aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos que estar constantemente igual revisando el tema de los catálogos que se están implementando en el SAT. Justo esta es la página en donde pueden ustedes descargar esos catálogos y aquí es a donde el SAT, a partir de sus reglas de carácter general, pues nos dice cuándo entra en vigor, el tiempo de convivencia que ahorita nos está dando, que es hasta el 31
de diciembre, que la parte de las multas pues empiezan, ya terminaron el 31 de diciembre y ahorita sí somos responsables de poder generar totalmente de manera correcta ese documento. Entonces, ahorita es el momento en el que vayamos analizando todos estos puntos que requiere este documento para que seamos capaces de emitir un documento que podamos validar y revisar, que esté completamente requisitado y que no traigamos información incorrecta. Entonces, aquí en este QR igual, si ustedes le toman captura con el celular, van a poder irse a la página del SAT en donde están toda esta serie de catálogos. Algunos aún no están publicados, pero siempre ya están ahí, ya sabemos que va a haber información, por ejemplo, adicional que nos van a pedir si trabajamos medicinas, por ejemplo, ¿no? Hoy en día van a pedir información adicional, que los catálogos están aún todavía por publicarlos, pero ya existen dentro de estos catálogos que están en la página del SAT. Ahora, dentro de esta información adicional para el complemento de carta aporte, existe el catálogo de complementos, el instructivo de llenado, el esquema de la carta aporte, el estándar que debe llevar la carta aporte, la secuencia de la cadena original, el esquema de catálogos y la matriz de errores. Estos son los diferentes catálogos que pueden encontrar en la liga del SAT, en donde se descargan en Excel y nosotros podemos tener la sensibilidad de saber exactamente, a ver, si me está marcando este error, me voy a la matriz de errores para detectar fácilmente y rápidamente, pues, cuál es el problema, qué dato me hizo falta o por qué motivo me está marcando ese error. Si quiero ver cuáles son los catálogos que amparan este complemento, igual, esta misma liga me lleva a poder descargar los catálogos, que hoy en día están las dos versiones publicadas, la versión 2.0 y la 3.0, para saber cuáles catálogos ya entraron en vigor y cuáles aún no, por ejemplo. El instructivo de guía de llenado es un PDF en donde yo puedo analizar a detalle cuáles son todos los requisitos que debo llenar y el ejemplo de cómo debo de llenarlos a nivel documento, ¿no? Independientemente de que todos nuestros sistemas, en ese caso SAI, pues ya trae la manera de poder hacer esas selecciones. Lo que sí tengo yo que validar es que efectivamente la información que tenemos capturada sea la correcta, que no tengamos, que mandemos, por ejemplo, seleccionemos a un chofer, ¿no? En el caso de las figuras de transporte, seleccionemos a un chofer y resulta que el camión salió con otro, ¿no? O que el número de licencia ya se venció y yo no la cambié, o que las placas no son las correctas, que el permiso también es diferente, o sea, ese tipo de detalles hoy en día van a cobrar mucha importancia, por lo cual no son simplemente relleno. No es simplemente que vayamos capturando la información simplemente para que me deje timbrar, sino que tengamos cuidado de que toda esa información sea realmente la verdad. Ahora, los catálogos que se incorporan en este documento son siete catálogos en donde nos van a pedir información que le llamamos catálogo de régimen aduanero, el registro ISMO, por ejemplo, todos los que tengan operaciones o trasladen mercancía hacia esa región de Istmo. También hay un catálogo especial en donde quieren controlar mucha información referente a esta zona de la República. En la parte del sector de COFEPRIS también es un catálogo nuevo. Ese todavía no entra en vigor porque todavía no están publicados los catálogos. Sin embargo, ya están puestos ahí, ¿no? La forma farmacéutica que les comentaba, la parte de toda la medicina, los medicamentos, etcétera, van a tener mucho más regulación en el traslado de la mercancía, condiciones especiales, el tipo de materia y todo lo que tiene que ver con documentos aduaneros. Esos son los catálogos que se implementan. Ahora, en esta diapositiva, quiero que empecemos a entender cuáles son esos cambios, dónde se van a dar internamente a la hora de timbrar el documento. A la hora de timbrar el documento van a existir nodos que todo el mundo conoce ya la estructura de un XML porque seguramente la hemos abierto, la hemos visto, etcétera. Independientemente de toda la información que trae, pues de los datos fiscales del emisor, del receptor, el tipo de producto que estoy vendiendo, etcétera. En la parte del complemento, lo que se adjunta es la versión. Por ejemplo, ese es un nodo importante que nos hace referencia al tipo de versión, ¿de acuerdo? Una vez que yo timbro con la versión 3.0, me tiene que aparecer en el nodo el número de versión. Otro dato importante que también es sumamente importante y cobra relevancia aquí es la parte de este dato que se llama IDCCP.
Este es un nuevo folio fiscal, por llamarlo de alguna manera, un nuevo UUID, diferente al timbrado de mi documento. O sea, el complemento de traslado va a traer un identificador que se va a relacionar con la factura principal y solito va a traer este identificador. Y ahorita les voy a ir platicando por qué motivo lo separaron. El siguiente nodo también que cobra importancia, pues es el de régimen aduanero, ¿de acuerdo? Entonces, en este régimen aduanero, pues implica todos los datos que tengan que ser en un traslado de mercancías que venga del extranjero. Una vez que ya está en mi almacén, pues yo ya no tendría que hacer como todo este documento, ¿no? Pero cuando lo traslado de la aduana a mi almacén, entonces sí estoy obligado a que mi carta aporte considere esta información. El otro nodo nuevo también, pues es la parte del registro ISMO, en donde vamos a tener que trabajar información solamente que tenga yo operaciones con esa zona de Oaxaca. Entonces tengo la obligación de llenar cierta información referente a esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si voy a leerlo, dice, este campo indica si el traslado de bienes y o mercancías se lleva a cabo al interior de los polos de desarrollo para el bienestar del Istmo de Tehuantepec, además de la validación adicional de activación para el funcionamiento de los campos ubicación polo origen y ubicación polo destino. Viene a cobrar mucha importancia este nodo porque pues mucha gente lleva mercancías a Oaxaca, a esta zona, y entonces requieren tener más información de lo que hoy en día normalmente estamos timbrando. Otro nodo también importante es la parte de la sección de mercancías, que aquí es a donde viene lo de la logística inversa de recolección o devolución. Entonces, si yo voy a recolectar, por ejemplo, si estoy trabajando en el tema de maquilas, si yo voy con mi cliente y recojo la mercancía, tendría yo que llenar este nodo. Si un cliente me va a devolver mercancía y voy y la recojo, tengo que llenar este nodo. Es un nodo nuevo que en realidad lo que pretende es saber que el producto se está regresando a nuestro almacén y entonces nos empiezan a acotar en su momento, pues dices, pues si lo regreso o no lo regreso, pues es algo que ni siquiera la autoridad se enteraba. Con este nodo empiezan a cerrar esa brecha de saber exactamente cuánto producto se te está devolviendo. Y entonces esto nos lleva a que tengamos nosotros que empezar a identificar perfectamente lo que está saliendo de mi inventario y llevar un control de inventario mucho más eficiente, que realmente lo que diga mi inventario que entró, que salió, etcétera, pues sean los movimientos que dentro del sistema se van generando, porque este nodo va a empezar a alinear ese proceso. Y el otro campo es la parte del sector COFEPRIS. Cuando se registra alguna clave del catálogo del sector COFEPRIS, se deberán realizar las validaciones adicionales por cada clave seleccionada. Este campo pues, nos lleva a todo el rubro de medicina, de suplementos, de cosas así, ¿no? Todo lo que tenga que ver con COFEPRIS va a tener cierta validación. Entonces es importante que si alguno de nosotros tenemos ese tipo de traslado de mercancías, pues empecemos a estudiar qué información nos va a pedir adicional a lo que hoy en día ya nos solicita. Ahora, en operaciones de comercio exterior también la documentación aduanera sustituye la sección del pedimento y se incorporan los siguientes campos. Hoy en día se quita la sección de pedimento y se sustituye por este nodo en donde nos va a pedir el tipo de documento, el número de pedimento, la identificación del documento aduanero y el RFC de importación. Con esto se pretende asociar la información de mercancía de procedencia extranjera. Y esto nos lleva también a comentarles que obviamente con el cambio del complemento de carta aporte y este nodo están relacionando todo lo que yo hago con mi complemento de comercio exterior. Entonces, si se dan cuenta, el SAT nos va cerrando las brechas de tal manera que toda la información que nosotros entreguemos, pues sirva pues para poder hacer revisiones, ¿no? Para poder, no solamente el SAT, para poder ayudarles a otras autoridades a saber exactamente qué tipos de mercancías están circulando por nuestras carreteras, por ejemplo. Si efectivamente quieren revisar a alguien, perfectamente ya saben a qué horas va a pasar, cuál es la ruta que lleva, de qué horario a qué horario, de dónde sale a dónde va, muchísima información que hoy en día estamos entregando a partir de este documento. Bien, ahora en la sección de autotransporte, ¿sí? Otros elementos que sufrieron cambios, que también son importantes,
son estos, en donde se ajusta la descripción de los campos del permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el número de permisos. Son dos campos distintos que también hoy en día se volvió y cobran una importancia muy alta. El elemento de identificación vehicular también se incorpora un nuevo campo, el peso de valor, el peso bruto vehicular. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo tengo que saber cuántas toneladas pesa el camión en el que voy a trasladar el producto. Deberé indicar en toneladas el precio bruto vehicular permitido y ahora ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde lo saco? Bueno, existe una norma en donde viene regulada toda esa información. Si el camión es de 2 ejes, el peso, las llantas, etcétera, bueno, pues en esta norma que aquí les estoy escribiendo, pueden revisar este tipo de información para poder tener claro el tipo de vehículo que sí corresponda al peso bruto vehicular y se pueda colocar en este documento. Ahora, en la sección de seguros también se ajustan los campos de asegura medio ambiente y la póliza medio ambiente, que son quién está asegurando la mercancía y cuál es el número de póliza, que pues es algo obligatorio que de por sí hacemos cada que trasladamos mercancía, pues tiene que ir asegurada, pero hoy en el documento de carta aporte 3.0 lo solicitan como obligatorio. Y bueno, ahora vamos con los cambios de la presentación impresa. Esta representación impresa de la carta aporte tiene como cambio fundamental en que se incorpora un QR con todos los datos del complemento. El nuevo QR obtendrá el identificador del ID-CPP, del complemento de carta aporte y el primer registro del campo, fecha, hora, salida, llegada y la fecha de timbrado. Estos campos, a la hora que escaneemos este nuevo QR, nos va a tomar esta información por default. Y otro cambio importante es que la separación se debe hacer en dos secciones con paginado independiente. Esto es con el fin de no exponer los datos del emisor, del receptor y los costos de las operaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora puedo mandar con dos hojas diferentes. Una cosa es mi factura y otra cosa es mi hoja de traslado y mandar al chofer solamente con la hoja de traslado que no trae datos ni el valor de la mercancía ni muchas cosas sensibles para que no exista ese tema de que pues nos dejaron vulnerables, ¿no? O sea, todo el mundo sabe cuánto estoy cobrando del servicio, qué es lo que estoy trasladando, cuánto vale, etcétera. Entonces, el objetivo de separar como obligatorio en la representación impresa la hoja del traslado del CFDI normal, este es el objetivo, pero ahora es obligatorio que la impresión se haga en dos hojas diferentes. Es importante también contar con el CFDI de traslado y su complemento de carta aporte durante todo el viaje. Aquí también cabe mencionar que es sumamente importante que todos entendamos y hagamos conciencia de que un traslado de mercancía debe de llevar la hoja de traslado sí o sí durante todo el tiempo. Y si en algún momento dado, porque no sé, algo le pasó al chofer, se ponchó la llanta, hubo un cambio de vehículo porque a lo mejor se descompuso el camión, lo que sea, yo debo de contar con un nuevo documento para poder continuar el viaje. ¿De acuerdo? Ahora, aquí esta diapositiva la puse en colación por lo siguiente. Por ejemplo, este link y este QR nos va a llevar este link y este link es de verificación. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Voy a entrar a internet. Yo ya lo tengo aquí abierto. Y entonces, todo esto que les he estado platicando nos lleva justamente a observar que a la hora que yo genero el link, ya me pone un folio, ¿no? Ya me pone el folio fiscal de la carta aporte, y a la hora que yo lo verifico, esto es ahorita en mi computadora, pero pongámonos a pensar, por ejemplo, que nos detiene una autoridad, ¿no? Llámese la Marina o llámese, no sé, alguna autoridad que pretenda revisar. Pues bueno, solamente con escanear el QR, ellos pueden darse cuenta de información como esta, ¿no? O sea, nos pone, obviamente, pues el folio fiscal de mi carta aporte, la fecha y hora, la fecha, hora de salida o llegada al origen, la hora y fecha de certificación, etcétera, si está activo o no mi carta aporte, cuál es la configuración del vehículo, cuál es su placa, por ejemplo, ¿no? Me pone también las ubicaciones, o sea, si yo voy a tener multidestinos, o sea, todo, la figura de transporte, ¿no? ¿Quién es el operador, número de licencia? No sé, o sea, toda la descripción que viene en la carta aporte, ya existe un validador en donde me entrega toda la información.
¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de esto es que ustedes observen, voy a regresar a la presentación, que ustedes observen cuál es la importancia o la relevancia que puede tener este documento para el negocio, porque estamos entregando a cualquier autoridad la posibilidad de revisión, no solamente del SAT, porque nos puede detener la Guardia Nacional y a la hora de escanear, seguramente en algún momento, porque todas estas autoridades están colaborando. Por eso la carta aporte ha sido tan tardada en el proceso de que nos la cambian y a cada rato y ahorita ya hay una versión nueva, etcétera, porque todas las autoridades están colaborando para un mismo fin. Y entonces, al tener información compartida, pues al SAT, para efectos de fiscalización, le sirven los datos. Pero si yo tuviera a la Guardia Nacional para que me revisara una factura porque me detienen a un tráiler, por ejemplo, pues debe de coincidir el chofer, debe de coincidir la licencia, debe de coincidir el tipo de vehículo, las placas, o sea, toda esta información sensible de que me puedan detener y que me puedan revisar que una carta aporte no corresponde con lo que realmente está llevando o estoy transportando, pues nos puede meter en bastantes problemas. ¿De acuerdo? Entonces, este era el objetivo de poner este link en donde ustedes pueden validar y certificar qué es lo que la carta aporte contiene. Hoy en día es información que ustedes están tecleando a la hora de generar el documento. Y bueno, y ya casi para concluir, pues obviamente la carta aporte 3.0 solamente se puede generar en SAI 9.0, ¿sí? Entonces, ya varios de ustedes hemos estado haciendo los cambios para migrarlos a la versión, porque son dos temas eh, no separados, pero sí como que por pasos. El primer paso es que si yo estoy en la versión de SAI 8, necesito hacer el cambio a la versión 9. Primer paso, independientemente del timbrado de la carta aporte. Entonces, yo necesito de la versión 8 pasar a la 9 y una vez que esté en la 9, pues obviamente lo que eso implica, ¿no? Un cambio de versión, porque SAI 9 trae nuevas tablas, nuevos catálogos, nueva información, por ejemplo, trae un módulo de prefactura que no traíamos en SAI 8, o sea, esa adaptación, ¿no? Del usuario, de tener una nueva versión, de convivir con una nueva versión, de adaptar nuevamente su información, si es que algo se mueve, no sé si a lo mejor manejo adendas, si una adenda no corre, porque ahora el campo se movió a otro lugar, qué sé yo, ese es un tema de adaptación, que es importante que lo vayamos teniendo, lo vayamos previendo, porque no vamos a pasar transparentes y luego timbra carta aporte 3.0. Entonces, sí necesitan ustedes internamente, junto con nosotros y con el área de soporte, pues ir programando paulatinamente estos cambios, pero ya no tenemos mucho tiempo. Si no hubiera una prórroga nueva, a partir del 1 de abril, solamente puedo timbrar versión 3.0. Y no me gustaría que tuviéramos que traducir y tuviéramos que hacer el cambio de versión tan rápido que no pudiéramos cachar algunas situaciones de operación que se les pudieran presentar, porque ya urge timbrar una carta aporte, ¿de acuerdo? Entonces, este es el tema. Primero es eso. Segundo, la nueva versión, pues obviamente ya va a traer, o trae ya más bien, todos los diversos cambios dentro de SAI, en donde se encuentran la actualización del estándar de la carta aporte, las consultas, el asistente de captura e incorporación de nuevos catálogos, la nueva presentación impresa del complemento de carta aporte para la parte de impresión en donde la separa, la actualización de la importación en Excel, que esto es un cambio, una mejora para poder importar información que hoy en día teníamos que capturar manualmente, integrar información especializada del complemento de COFEPRIS y de ISMO. Todo esto ya lo trae la versión 9, 9.0 en su último reinstalable. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente habrá cosas, por ejemplo, los catálogos de COFEPRIS que aún no están publicados, ya están mencionados, aparecen a la hora que bajo el catálogo de Excel del SAT, pero aún no están definidos. Entonces, con nuevos reinstalables se irán incorporando todos estos temas. Pero, insisto, es importante que todos los que estemos inmersos en este tema de la carta aporte y los que crean que no tenemos la obligación de hacerlo, bueno, pues que vayamos tomando esa conciencia, ¿no? De poder ver cómo voy a hacer mi migración para que sea como lo más tranquilo posible, porque de por sí un cambio de versión es complicado, solamente por cambiar la versión, pues ahora es, súmale, implementar el documento 3.0, ¿de acuerdo?
Y bueno, básicamente eso era lo que quería comentarles hoy, que la charla de esta mañana está enfocada a hacer esa conciencia de que todos nosotros, muchos de ustedes manejan el tema de cartaporte o de traslados internos, que todos deben de cubrir ciertos requisitos y que a partir del 1 de febrero no hay más, más convivencia y tenemos que tener nuestros sistemas actualizados a la última versión. Entonces, las conclusiones de esta charla, pues es una, que la gente que genera el documento, hoy en día dicen, bueno, pues es que lo genere el del almacén. Digo, no es por decir que el del almacén no puede. O que lo genere, pues el que contesta el teléfono. Tampoco es decir que ellos no pueden. El tema es aquí a quién estoy capacitando y a quién estoy especializando en el tema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una situación muy importante. La persona que factura o bien que genera este documento tiene que ser capacitada y entonces la tenemos que especializar en el tema para que no cometa errores, para que realmente sea consciente de analizar qué información sí pone, qué no pone, qué tiene que cambiar, por ejemplo, ¿no? Y no, me ha tocado ver que, por ejemplo, capacitan a alguien y le dicen, ah, pues tú le das clic aquí, seleccionas aquí, o sea, ya no hay una situación razonable, ¿no? Sino que simplemente lo hacen por manera mecánica, en automático. Entonces, no es así. Yo sugiero que se acerquen con nosotros para que podamos especializar a la gente que genera el complemento, que podamos entrar en un punto de revisar a lo mejor, a ver, vamos a ver si todos los nodos están correctos, si estás llenando correctamente, en dónde te estás atorando, qué podemos simplificar para que no incurramos en errores que nos lleven a un tema de decir, pues los datos que traes en el traslado no son los mismos que corresponden a lo que estás trasladando, o no es la misma persona la que viene manejando, o su licencia ya está vencida, o las placas del camión no corresponden, mil cosas, ¿no? Que pueden ser. Entonces, es importante eso. Otro punto, las herramientas adecuadas. Hoy en día una de las herramientas pues es SAE, ¿no? O Facturé o cualquiera de los sistemas que generan la carta aporte de parte de Asper. Entonces, es acercar esas herramientas, o sea, no quedarse hasta el final. De cualquier manera nos vamos a mover a la nueva versión, o sea, no hay de otra, porque el SAE 8 se empieza a quedar obsoleto. De hecho, ya no hay soporte con el fabricante, ya no hay reinstalables nuevos. Entonces, es importante que entendamos que tenemos que hacer cambios tecnológicos en la empresa, hacer actualizaciones, a lo mejor adoptar ciertas herramientas. Varios de ustedes tienen algunas herramientas que hemos desarrollado nosotros alrededor de Cartaporte, pues para importar las figuras de transporte, para poder generar multidestinos más rápido, cosas por el estilo, ¿no? Que de acuerdo a la necesidad de cada uno, pues se han ido adaptando. Y la habilidad que pueda tener el usuario es otro punto, ese es súper importante, o sea, un usuario que de plano ustedes ven que no tiene esa habilidad, pues pongan en otra área, pero esta área de facturación y de generación de carta aporte cobra mucha importancia en el negocio porque nos puede generar muchas pérdidas, ¿de acuerdo? Ahora, la última conclusión sería también que entendamos que esta carta aporte nos está llevando a que tengamos documentos fiscalizables por varias autoridades, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, la Secretaría de Transporte, de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina, ahora la COFEPRIS, ¿no? Cada una de ellas en coordinación, ¿sí? Pues han hecho todo este tema de carta aporte por decir, ah, bueno, pues a mí me falta esto, yo necesito lo otro, ah, pues el otro, ah, a mí necesito saber esto. Y cada uno desde su trinchera podrá extraer información de los datos que nosotros ya estamos generando. Entonces, esta parte es sumamente importante que entremos en conciencia de que la información que estamos proporcionando en un timbrado de carta aporte está a disposición de cualquiera de estas autoridades, por poner algunas, ¿no? Pueden ser más, no sé, pero por lo menos estas sí están como muy al tanto de, a ver, ok, a ver, ya tengo yo los datos de quién está moviéndose en las carreteras, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy en día la verdad es que la autoridad está invirtiendo demasiado en tecnología y nos está dejando años luz de distancia y nosotros nos tenemos que acercar rápidamente, pues para poder por lo menos tener a la vanguardia la información para poder contestar rápidamente, para poder sacar un imprevisto rápidamente o para tener una contingencia súper controlada. ¿De acuerdo? Y bueno,
Pues esta charla les comentaba que duraba 40 minutos, me pasé 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto se la contesto. Y sí, vamos a empezar a trabajar en el modelo de membresías en el que ustedes están metidos con nosotros. Vamos a empezar a trabajar algunas revisiones. Si alguien no tiene carta aporte aún, ahorita el equipo va a subir un link aquí en el chat para que se registren y podamos agendar de una vez esa transición y poderlos apoyar en lo que les haga falta para efecto de poder cumplir en tiempo y forma y que por lo menos no nos vayan a multar porque estamos llenando los datos de manera incorrecta. Entonces, equipo, si me pueden apoyar a compartir el link en el chat y voy a revisar si hay alguna pregunta para de una vez darle respuesta. Me ponen. Dice, una duda, los traslados carta aporte lo envío por email al chofer con esto del QR o lo deben llevar impreso? Muy buena pregunta. A ver, esta parte de si lo mando por PDF o lo llevo impreso, por ejemplo, yo la verdad sugiero que lo lleven impreso, porque hay lugares todavía en México en donde no hay un internet. Entonces, por más que yo quiera descargarlo, mostrarlo desde el celular, pues igual y no lo abre. Entonces, pues para evitarnos problemas, pues mejor se lo entregamos impreso y que lo lleven impreso para que puedan escanearlo con las herramientas que tenga la autoridad y que el chofer pues vaya amparado, ¿no? Entonces yo creo que sería una buena estrategia llevarlo impreso y no solamente en PDF. Otra pregunta dice, si llegara a haber un error en carta, pueden tener, sí, claro, Marisa, por supuesto, por eso es la importancia de esta charla, ¿no? De poderles hacer conscientes de que la versión 3.0 viene más agresiva que lo que hoy en día conocemos. Viene con información específica y ahorita les acabo de mostrar la validación en real de un folio fiscal timbrado con carta aporte, toda la información que trae. Entonces, imagínate, si tú te encuentras a un tráiler y lo detiene la Guardia Nacional, por ejemplo, escanea el QR y resulta que la persona que dice ahí no es la que trae, la que viene manejando, por poner un ejemplo, o no coinciden las placas, o no coincide la licencia, o qué sé yo, pues seguramente te lo van a detener, ¿no? Entre lo que comprueban si sí era o no era, pues para la autoridad no es, porque eso no lo dice el documento y pues sí puedes tener un problema complicado, ¿no? Otra pregunta dice, ¿qué pasa si mando a recoger el material? La factura de mi proveedor no genera carta aporte para el cliente. Ok, aquí, por ejemplo, es importante por eso el nuevo nodo de devoluciones o de recolección, justamente es para eso. ¿Quién tendría que hacer o generar la carta aporte en este caso? Es quien va a recoger. No es el proveedor, porque el proveedor no te lo está trayendo. Si el proveedor te lo está trayendo, pues el proveedor tiene la obligación. Pero si tú vas a recogerlo, ojo, también depende si vas en un transporte que requiera esa carta aporte, tendrías que generarla tú. ¿De acuerdo? A ver si hay otra pregunta. Ok, ya compartieron en el chat también el QR para que por favor se registren los que aún no hemos hecho el cambio de versión a SAI 9 para que vayamos agendándolos y no nos vayamos a colapsar y que al rato ya nos surja todo el mundo y no hay manos disponibles, ¿no? Dice, ok, vamos a ver si hay otra pregunta. Claro que sí, Laura, yo te comparto el link. De hecho, normalmente todas las grabaciones, todas los webinars que se hacen, posteriormente se les manda la repetición a los grupos de membresía. Sin problema te lo hacemos llegar, Laura. Y dice, buen día, la mayor parte de mis entregas son por medio de fleteras. La carta porte la elaboro a nombre del fletero o de mi cliente. No, a ver, si por ejemplo, Dolores, a ver, va a depender el caso, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas por medio de una fletera, el obligado de la carta aporte, porque él es el que va a trasladar la mercancía, es la fletera, siempre y cuando tú no tengas que trasladar por área federal para llevarlo a la fletera, entonces el obligado es la fletera. Entonces, es la fletera quien hace la carta aporte para efecto de cobrarte el servicio del transporte. Ok.
Vamos a ver si hay otra. Isidro dice, tengo un tráiler y realizo solamente viajes a nivel local. Mi pregunta es, ¿debo expedir CFDI con carta aporte? No, Isidro, si son locales no hay problema, pero sí tienes que hacer un CFDI de tipo traslado donde tú estés diciendo, amparando que esas mercancías las estás trasladando, ¿no? Incluso, por ejemplo, en alguna capacitación en la que he estado, comentaban el ejemplo de los mercados, ¿no? Que tienen que trasladar todo el tiempo su mercancía, tienen que hacer su CFDI de traslado porque son locales. O si yo voy a mover mis bienes, ¿no? Porque una cosa son mis mercancías y otra cosa son mis bienes, la diferencia es que las mercancías son las que vendo y los bienes son parte de mi activo. Entonces, si yo voy a trasladar mis sillas porque me voy a cambiar de oficina, lo que sea, tengo que hacer una carta, un CFDI de traslado, porque voy a trasladar esos bienes, ¿va? ¿De acuerdo? Entonces, sí, no sería carta aporte, pero sí sería un CFDI de traslado. Michelle Dorantes dice cuando se le manda embarcar al cliente a paquetería que solicita, hay que realizar carta aporte. No es el mismo caso que creo me preguntó Dolores, o sea, va a depender si tú le llevas la mercancía a la fletera o a la mensajería, el obligado, porque él es el que va a trasladar la mercancía de generar la carta aporte, son ellos, ¿de acuerdo? Eso es, solamente nos queda a nosotros y nosotros las trasladamos por nuestros propios medios o las llevamos nosotros en estos vehículos que están en la norma que también les comenté, para efecto de saber si aplica para mí el que yo traslade la mercancía o mis bienes y toque partes federales o solamente sean locales. En todos esos puntos aplica solamente traslado. Si salgo a carretera a áreas federales, entonces aplica carta aporte en cualquiera de los de las situaciones que me están exponiendo. Veamos quién más. Dice Oscar, dice, creo que esa ya la leí, dice, para entregas aquí en Ciudad de México solo el CFDI, el traslado solo para mercancías a otra bodega nuestra, ¿no? Sí, sí, Oscar, siempre y cuando, ojo, a ver, o sea, el traslado a otra bodega, sí, obviamente es CFDI de traslado, también es CFDI de traslado si entregas a tu cliente, o sea, tú le trasladas a tu cliente siempre y cuando sea local, entonces es CFDI de traslado, pero ojo, si tú mandas en un Uber, pues no tendrías la necesidad de, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Que es un vehículo, no tendrías la necesidad de generar este CFDI de traslado. Pero si tú tienes un carro, un vehículo de transporte que cubra las dimensiones que vienen en la norma, entonces sí estás obligado, si le entregas a tu cliente con ese vehículo tuyo propio o rentado o prestado, de cumplir con estos requisitos, ¿de acuerdo? No con el complemento de carta aporte porque es local, pero sí con tu CFDI de traslado. Espero haberte contestado. Otra pregunta, me dicen, no conta, ¿sabes qué? El tema de hacer una capacitación para ver cómo se configura, eso lo estamos haciendo uno a uno, porque fíjate que cada caso ahorita que hemos encontrado con este tema, como ya lo veníamos haciendo, ya lo dominan de alguna forma, lo que estamos haciendo es revisar que realmente se estén haciendo de manera correcta. Entonces, en el caso de verlo directamente en SAI, por eso ahorita no mostré SAI para nada, para no confundirlos, pero en el caso de SAI, sí te recomiendo que te anotes en el formulario para que alguien del equipo de soporte se contacte contigo y te ayude a revisarlo ya de manera precisa con tus datos, ¿vale? Entonces, sí, por eso no mostramos nada de SAI, porque sí es importante que lo veamos uno a uno con cada uno de ustedes, porque cada quien tiene casos específicos. Entonces, por favor, Conta, anótate, regístrate en el formulario para que se pongan en contacto contigo o levanta tu soporte por medio de tu chat de WhatsApp. Vamos a ver quién más. Dice, cuando son mensajes, cuando son manejas de casa, aplica realizar. iPhone, Juan Carlos, a ver, explícame eso un poquito más porque no te la entiendo. Si me puedes dar más contexto, por favor. Dice, Isidro también comenta, dice, tengo una camioneta de 3,5 toneladas que hace viaje foráneos, pero no tengo el permiso de la Secretaría de Transporte. ¿Puedo expedir carta aporte sin el número? No.
Aquí sí es un tema, ¿eh? Porque ahorita que vimos, digo, ahorita en la 2.0 te deja, sin problema, te va a dejar timbrar, pero, porque tú le puedes poner cualquier dato, pero en el caso de la 3.0 es un campo, ahorita lo vimos, son campos obligatorios, que ya los están poniendo de manera obligatoria en el documento. Entonces, imagínate si te detienen y resulta que ese permiso no es el correcto, pues puedes tener problemas. Yo sugiero que sí sea como que veamos de qué manera se corrige ese problema, pues para que no vayas a encauzar a un tema más complicado, ¿no? No quiere decir que pues ya la autoridad le tenga a todo mundo, pero bueno, yo particularmente, seguido que voy a Veracruz, por ejemplo, pues todo el tiempo encuentro en la carretera la Guardia Nacional con un tráiler parado, ¿no? Entonces, seguramente sí están haciendo este tipo de revisiones y por eso la importancia de que todo mundo sepa, por lo menos los clientes de membresía, que todo el mundo sepa que tiene una obligación y que tiene que tener cuidado con ciertos datos. Entonces, ahí sí yo creo que sí tendrías que arreglar el tema para que no sea complicado después. Después dice Juan Carlos, dice, cuando se trasladan bienes por cambios de domicilio de estado, ok, sí, eso es lo que les decía, por ejemplo, cuando yo traslado justo bienes que son parte de mis activos, entonces yo sí tengo que hacer un complemento de carta aporte siempre y cuando agarre carretera federal o un CFDI de traslado si solamente es local. Pero sí, sí tienes que hacerlo. En donde le digas, les especifiques, pues estoy trasladando 20 sillas, 2 libreros, qué sé yo, ¿no? Pero sí hay que hacerlo. Ahí está colocando otra vez el equipo el WhatsApp con el formulario para que por favor se registren. Y me dice Michelle Dorantes, dice, cuando la camioneta sale a entregar foráneos y se entregan con pura remisión, es obligatorio. Sí, por supuesto, Michelle, no, o sea, ahí sí, o sea, sí, la remisión es una cosa para el cliente, ¿no? Para que a lo mejor el cliente te diga, sí, recibí correcta la información, qué sé yo. Pero el traslado de ese producto en una camioneta, sí a fuerza te debes de llevar tu carta aporte, porque te pueden multar. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Mm, ay, Marisa, ahí sí me agarras en Oxide. No tengo idea qué tipo de carro sea ese. O sea, si ese es un vehículo, ¿no? O sea, perdón mi ignorancia, pero si es un vehículo, no tienes problema. Si es un transporte, ¿sí? Sí ya tienes un problema. O sea, sí tiene que tener si es un transporte de carga, de cierto tamaño, ciertas dimensiones, etcétera, a fuerza tienes que cumplir con esto que estamos comentando, siempre y cuando salgas a vías federales, ¿no? Si es local, solamente tu timbre de traslado. Ujú. Vamos a ver si hay otra. Sí, 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 yo creo que sí. Sí, seguramente sí, porque pues es para transportar, ¿no? Entonces, sí hay que, no estoy segura el tamaño, habría que checarlo en la norma. Igual si me escribes por privado, yo te lo checo y te digo, pues sí, entra dentro de estas especificaciones, pero baja la norma, ya les puse el link, de todos modos les van a pasar esta grabación y la presentación para que bajes la norma y le eches una leída a ver si la camioneta o el carro que me estás comentando cumple con las especificaciones para considerarlo vehículo de carga. Ujú. De todos modos, yo me lo quedo de tarea. Vamos a ver, ¿quién más? De acuerdo, creo que ya no hay preguntas. Perfecto. Bueno, pues espero que esto que les acabo de compartir, pues sea de utilidad para todos ustedes y que, pues, sobre todo que vayamos haciendo la conciencia de poder hacer estos cambios, ¿no? De que no nos agarre el 31 de marzo y queramos timbrar el 1 de febrero, digo, perdón, de abril, y no podamos sacar la mercancía. Entonces, sí es importante, digo, si hay una nueva, ¿cómo le dicen? Una nueva prórroga para la convivencia a todo dar, pero si no, pues ya estamos caminando hacia ese cambio, ¿no? Entonces, otro anuncio, ya independientemente de la carta aporte, ya se liberó la versión de NOI 11, ¿sí? Que también trae cambios muy importantes respecto a la seguridad y a la integridad de los datos. Entonces, esta parte de NOI 11 es un cambio significativo porque hoy en día tenemos muchos soportes en donde nos dicen, ay, es que yo timbré una cantidad y ahorita que reviso 6 meses después ya tengo otra, ¿no? Entonces, justo este cambio
de versión nos va a poder ayudar a realmente ponerle un candado a la nómina para que sea inamovible una vez después de que la hayamos timbrado, para que al final del año no tengamos diferencias de timbrado con la autoridad. Entonces, en un par de semanas, yo calculo, estaremos dando una presentación de NOI 11 para que cuando esté publicado en los chats, pues aquí con mucho gusto lo recibo, pues para explicarles los alcances de esta nueva versión y que podamos empezar también a hacer las migraciones de estas versiones. Pues les agradezco infinitamente su tiempo, espero haberles aportado un poquito de conciencia, de información, de datos, etcétera, y cualquier cosa estoy a sus órdenes, mi equipo de soporte también está a sus órdenes, mi equipo comercial igual, y ahí siguen publicando el formulario para que se registren y para que podamos atenderlos lo más rápido posible. Muchísimas gracias a todos, excelente día y bendiciones.